Saludos, el Señor me lo bendiga a todos. Estamos muy emocionados de presentar este nuevo espacio, este nuevo tiempo donde podemos reflexionar acerca de la historia de la iglesia primitiva. Especialmente hoy vamos a introducir y darles la bienvenida a una serie de 4 estudios o 4 capítulos, contando con el de hoy, que va a ser la introducción de los capítulos acerca de la iglesia primitiva, ¿sí? Especialmente a la eclesiología primitiva, es decir, cómo se relacionaba las personas con la iglesia, esta nueva iglesia que trajo Cristo al mundo, que dejó Cristo a sus apóstoles, y los apóstoles lo replicaron con las personas que venían o que integraban o se unían a esta iglesia. Cómo de alguna manera este pueblo nuevo, que podemos llamarlo, algunos historiadores lo llaman de esa manera, pudieron incorporarse, o cómo lo veían también, de qué manera lo veía la sociedad que estaba en ese momento, ¿sí? Yo creo que imagínense un grupo de personas sin poder militar, sin templos físicos y perseguidos por el imperio más poderoso en ese momento del planeta. Ahora imagínate que ese grupo en apenas 3 siglos no solo sobrevive, sino que redefine lo que era la moral, la familia y la fe de todo el mundo occidental. ¿Cómo lo habrán conseguido? O sea, estamos hablando de un grupo de personas sin ningún tipo de poder, ni económico, ni social, ni militar, ¿sí? Y no solamente eso, sino que ese mismo pueblo era perseguido de manera sistemática por el imperio más poderoso en ese momento. Y no eran perseguidos para darles buenos días o para meterle un día preso, 2 días preso, no, era para azotarlos y matarlos de las maneras más crueles que usted se pueda imaginar, aplicando el dolor más intenso que se le podía dar al ser humano. Le quiero dar nuevamente la bienvenida a esta serie especial, ¿sí? Vamos a hablar eclesiología primitiva, ¿sí? No vamos a hablar de los edificios, ¿sí? Ni de las organizaciones modernas. Vamos a sumergirnos en el ADN de los primeros cristianos. En esta serie exploraremos 3 secretos de su éxito. 3 secretos de su éxito. Su pasión por la verdad escrita, su paciencia radical en la formación y su revolucionario trato hacia la mujer. Podríamos decir en estos momentos que esas 3 circunstancias o esas 3 características de esta iglesia primitiva fueron las que la llevaron al éxito, ¿sí? El éxito, estamos diciendo, en cambiar, ¿sí?, la estructura religiosa del momento, en cambiar la estructura de la moral del momento, y cambiar de alguna manera la fe de todo el mundo en ese momento. Llegar de ser un grupo minúsculo, perseguido, asesinado, golpeado, maltratado, a llegar a ser ese grupo que dirigía de alguna manera la moral, la ética y la fe de todo ese imperio poderoso, ¿verdad? Llegó a ser tanto que el 3er siglo llegó a ser, el cristianismo llegó a ser la religión oficial del imperio, ¿sí? La base de todo, ¿sí?, en estos 3 pilares que hablamos ahorita, ¿verdad? Los 3 pilares era su pasión por la verdad escrita, su paciencia radical en la formación y su revolucionario trato a la mujer, 3 columnas, y en la base de todo estaba su identidad, ¿sí? La identidad, como dice Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La base de todo era su nueva identidad, ¿sí? Era esa identidad que Dios, a través de Jesús y a través de la iglesia, se le había dado, ¿sí? Esta identidad
por la cual muchos estaban dispuestos a morir, muchos estaban dispuestos a dar sus posiciones, muchos estaban dispuestos a dar lo que tenían, ¿sí? Absolutamente todo por llegar a tener esta nueva identidad o por identificarse de esta manera. ¿Qué tan importante es para nosotros lograr esta identidad y poder saber qué somos nosotros y hacia dónde vamos? Yo creo que cuando logramos una buena identidad dentro de la iglesia, podemos avanzar como cristianos verdaderamente en el camino de Dios, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que entender, en primer lugar, es que el cristianismo fue desde el día uno una contracultura del libro, perdón. ¿Por qué decimos esto contracultura del libro? Contracultura es algo que era contrario a la cultura que había en ese momento, ¿sí? El cristianismo era contra a esa cultura o se estaba contrario a la cultura que había en ese momento, porque mientras el mundo romano se emocionaba con sacrificios, ¿sí? De animales y sus estatuas en mármol gigantes, los cristianos se emocionaban con textos, ¿sí? Con textos sagrados, ¿verdad que sí? O lo que compartían o lo que estaba circulando en ese momento en la iglesia. Estamos hablando del siglo II, ¿verdad? Eh, Imagínense ustedes el ver un animal sacrificado, debería hacer mucho impacto, ¿verdad? Que si la sangre, luego si eran quemados, o sea, había un impacto importante visual para lo que estaban en ese momento, ¿sí? Y las estatuas gigantes, ¿verdad? Las estatuas gigantes que eran de alguna manera símbolos de poder, de riqueza, de todo lo que tenía que ver con el poder romano y con el poder de sus dioses. Pues los cristianos no se dejaban emocionar por eso, sino que más bien estaban emocionados de compartir sus textos, ¿sí? De leer lo que decía el Señor, de poder comparar lo que decían los apóstoles y lo que dijo Jesús con las escrituras antiguas, ¿sí? Larry Hurtado, en su obra Destructor de los Dioses, nos da una clave fundamental. Él explica que, escuchen con mucha atención esta cita que es bastante importante en lo que vamos a hablar. Cito textualmente: el cristianismo primitivo fue una cultura intensamente libresca y centrada en los textos, mientras que otros cultos de la época se centraban casi exclusivamente en el sacrificio animal y en rituales visuales. Los cristianos se centraban en leer, copiar, circular y estudiar textos, convirtiendo la fe en una disciplina intelectual y espiritual a la vez, algo sin precedente en las regiones no judías del imperio. Era, por eso hablamos y dijimos de la contracultura, ¿verdad? Que si era algo nuevo, era algo especial, era algo que hacían los cristianos. O sea, los romanos estaban con lo visual, estaban con los sacrificios, estaban con lo impactante, lo que llamaba la atención, pero los cristianos estaban simplemente callados, leyendo, comparando, reescribiendo y compartiendo lo que decían los libros. Podemos decir ahora, era una cultura, era una iglesia que se la pasaba metida en las bibliotecas, ¿verdad que sí? En las bibliotecas leyendo textos, ¿sí? Y los cristianos, esto es interesante, una nota interesante, que los cristianos no solamente leían y copiaban lo que leían, sino que innovaban, ¿verdad que sí? La mayor innovación en ese momento que vino de los cristianos fue el códice, ¿sí? Acordémonos que los textos sagrados en ese tiempo, la ley, la Torá, venían en rollos, ¿verdad que sí? En rollos que eran muy pesados, eran muy caros y eran difíciles de alguna manera de comparar un texto con otro, ¿verdad? Tenían que desenrollar, buscar el texto que estaban buscando, luego desenrollar buscar el otro rollo, así, ¿verdad? O sea, muy complicado de alguna manera
hacer estas comparaciones, pero los cristianos desarrollaron el códice, ¿sí? Era el formato de libro con página que conocemos ahora, ¿sí? Que usamos ahora más habitualmente, ¿sí? Mucho antes que el resto del mundo lo usara, solo para poder comparar las escrituras más rápido. Su fe no era un sentimiento vago, sino era una convicción informada. Y esa convicción tenía un centro, que era ¿quién? Jesús, ¿sí? Entonces, el cristianismo de alguna manera desarrolló este libro, ese códice, para poder comparar de forma más rápida las escrituras, ¿sí? Y era una religión nueva y bastante difícil, que estaba contra la cultura, estaba contra la cultura romana, no contra, cuando digo contra la cultura, no era como algo que luchaba con esa cultura ni nada de eso, sino que se resistía a lo que hacían los demás en la cultura romana, ¿verdad? Entonces, y esa fe que tenían los cristianos no venía en, en solo emocionalismo, ¿verdad? Me emocioné en el momento, actué, no, era una fe razonable, ¿sí? Era una fe que venía de una información, ¿verdad? No era una fe solamente porque vi algo, porque me emocioné de algo, sino una fe que era bastante informada mediante los textos bíblicos y los textos que ellos en ese momento leían, ¿verdad que sí? Hurtado usa, o a esto se le llamó o le colocó una mutación religiosa, ¿sí? Escucha bien lo que dice Hurtado cuando se refiere a esta mutación. La inclusión de Jesús en el culto divino no fue un desarrollo lento o evolutivo de los siglos. Fue una mutación repentina, intensa y explosiva en el monoteísmo judío. El hecho de que este grupo comenzó a orar a Jesús, a cantar himnos a Jesús y a bautizar en su nombre, tratándolo como Dios, fue el acto religioso más subversivo de la historia antigua, ¿sí? El centro de toda esta fe informada de los libros venía de Jesús, ¿sí? Y Hurtado le llamó a esto una mutación. ¿Por qué una mutación? Porque él explica, en la cita también que estamos diciendo, que esa convertir ahora a Jesús en el centro de todo, convertir de alguna manera a Jesús en la base de todo, llegar a orar en el nombre de Jesús o a orarle a Jesús, ¿sí? Eh, lo colocó en el centro y transformó la religión de todos, ¿verdad que sí? Transformó el racionamiento de la fe del momento, ¿sí? Y el problema no era que adoraban a Jesús, o sea, ese de alguna manera no era solamente el problema, ¿sí? El problema era que ellos adoraban solo a Jesús, ¿sí? Este era uno de los problemas para el romano que tenía muchos dioses, no le importaban si ponías otro dios, pero la cuestión es que ellos solo adoraban a Jesús, ¿sí? Tenían una exclusividad. Esto vamos a hablar mucho más a fondo, ¿sí? De todo lo que le estoy hablando en el próximo capítulo, ¿verdad? En el capítulo 3, el tercer capítulo de esta serie, vamos a hablar un poco de la paciencia y la dignidad. Esto va a ser como, este es el título como tal, ¿sí? Pero vamos a hablar de cómo esa paciencia y dignidad hizo que la iglesia creciera, ¿verdad? Y esto es como algún choque para nosotros ahora en la modernidad, porque nosotros hacemos que nuestra iglesia crezca o creemos que la iglesia va a crecer no con paciencia, sino con más bien impaciencia, ¿verdad que sí? Más bien corriendo, más bien trabajando, más bien haciendo muchas cosas, estando de aquí para allá, poniendo reels, TikTok, Facebook, todo este tipo de cosas y nunca parando, ¿verdad? Pero la iglesia en realidad, ¿sí? Vamos a estudiar lo que nos dice Stark en su libro, ¿sí? Y vamos a ver cómo de alguna manera esa paciencia ayudó a que la iglesia creciera, ¿verdad que sí? La iglesia creciera. Vamos a ver, mejor dicho, a Kreider,
el autor de este libro que vamos a traer en el capítulo 3, ¿verdad? Hablando de esta paciencia y dignidad, de cómo la iglesia, de alguna manera, utilizando estas dos cosas, creció, ¿verdad? Usaremos este libro, el investigador Alan Kreider, para entender por qué los cristianos no tenían prisa por bautizar a la gente. Ellos creían que la reingeniería del ser humano, Kreider nos desafió diciendo que la meta no era que la gente creyera cosas, sino que desarrollaron hábitos, una nueva forma de vivir, ¿sí? Es decir, que lo que nos enseña este historiador es que no es como ahora, ¿verdad? Que si ahora que nosotros buscamos bautizar a las personas muy rápidamente, ¿sí? Les predicamos 2, 3 veces y ya las bautizamos o ya le hacemos ese compromiso, muchas de las personas vuelven al mundo y este investigador lo que su tesis se basa en que la iglesia lo que hacía era un hábitus, o sea, que las personas crearan hábitos en su vida, que dejaran el pasado completamente, que se transformara primeramente su vida, que transformara su ser. Textualmente él dice una reingeniería humana, o sea, quiere decir que se transformara o se hiciera nuevamente, o podemos resumirlo con lo que dice Jesús, ¿verdad? Un nuevo nacimiento, ¿verdad? Un nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo? A pesar, podemos decirlo nosotros, de nuestro punto de vista moderno, a pesar de que tenían tanta paciencia o esperaban tanto por un bautismo, la iglesia de igual manera crecía y crecía de gran manera, ¿sí? Y de gran manera. También vamos a hablar acerca del culto, ¿verdad? Acerca del culto, de cómo era el culto, ¿sí? Cómo se manejaban las personas en el culto, cómo se parecía o cómo se parece el culto de la antigüedad con el de nosotros, cómo nosotros podemos asemejar eso, cómo nosotros podemos unir esas dos realidades del culto primitivo, ¿sí? Del culto primitivo, de cómo se hacían las cosas, y unirlo al culto moderno que tenemos ahora, ¿verdad? Yo siempre digo, imagínense ustedes, nosotros tener un huequito, ¿verdad? Un huequito donde nosotros podríamos ver una reunión de domingo o sábado en la noche, ¿verdad? Cuando se reunía la gente como iglesia o los hermanos como iglesia, podríamos ver un huequito, qué hacían ellos, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos? Porque nosotros tenemos como esa intensidad, más que todos los hermanos de la iglesia de Cristo, tenemos esa intensidad de hacer el culto tal cual como lo hacían ellos, ¿verdad? O tal cual como lo dice la palabra de Dios, o más acertado la realidad sería tal cual como nosotros lo interpretamos, ¿verdad? Como interpretamos lo que es la palabra de Dios. Pues vamos a aprender eso de buena manera, ¿sí? Usando a este historiador tan famoso y tan bueno escribiendo y todas las investigaciones que él hace, ¿sí? Y por último, vamos a hablar también acerca de la mujer, ¿sí? De la mujer, cómo este trato revolucionario, porque fue un trato revolucionario de la iglesia hacia la mujer, ¿sí? Causó un impacto fuerte en la iglesia, que causó, o no solo en la iglesia, sino en la sociedad, ¿verdad? Como la iglesia primitiva le dio cabida a la mujer, como la iglesia primitiva le colocó el lugar que la mujer verdaderamente se merecía, ¿verdad? Se equiparó al hombre. Como nosotros vamos a ver, vamos a comparar ese trato de la mujer que tenían los romanos, ¿sí? El trato hacia la mujer, que incluso tenían cosas espantosas como que si nacía mujer, pues simplemente lo abandonaban, ¿verdad? Que la abandonaban, la mataban o dejaban que se muriera o la sacaban, las botaban. Y como la iglesia de alguna manera usó esto, o no usó esto, con su misericordia, rescataba a esas mujeres, si la adoptaban para la familia de Dios, y estas mujeres eran las que hacían que creciera mucho más la iglesia y la fe, perpetuando la creencia de forma familiar, ¿verdad que sí? De forma genealógica, ¿sí? Cómo esto afectó positivamente
a la iglesia, ¿verdad? Dice que el cristianismo creció porque trataba mejor a las mujeres. Al prohibir el infanticidio femenino y el aborto, la población de mujeres cristianas superó con creces a la pagana, ¿sí? Y esto es fácil de entender, ¿verdad? Veremos cómo mujeres como Perpetua y Felicia no solo fueron mártires, sino pilares demográficos y espirituales de la fe. Vamos a hablar de estas dos mujeres que nos dan un ejemplo de valentía, de fe, de creer en Dios, de lo que es sacrificarse por Jesús y luchar por su fe, luchar por su creencia, ¿sí? Y como este testimonio hasta ahora, ¿verdad? Que se impacta a las nuevas generaciones y cómo nos impacta a nosotros, ¿sí? Ahora vemos nosotros en nuestras propias iglesias, ¿verdad? En la mayoría de iglesias que yo he estado, y seguramente si se hace un estudio, y posiblemente vamos a hablar de este estudio, si está hecho en el capítulo de las mujeres, de que casi todas las iglesias tienen muchas más mujeres que hombres, ¿verdad? Muchas mujeres que hombres. Incluso en la iglesia donde estoy trabajando ahora, donde estoy ministrando, hay muchas más mujeres que hombres, un porcentaje, un 70-30 más o menos, ¿verdad? Vamos a hablar de esto, ¿sí? Esta serie no solo, podemos decir que esta serie no solo es una clase de historia, ¿verdad? No la queremos ver como esa clase de historia típica donde un profesor se sienta, muestra una pizarra y habla del emperador tal, sino queremos que sea algo como un espejo, ¿verdad? Nosotros vernos en el espejo de la iglesia primitiva, ¿sí? Si la iglesia primitiva, de alguna manera, leyendo un libro, en esa cultura del libro, siendo paciente en la formación y protegiendo a los vulnerables, creció. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Verdad que sí? Esas tres cosas, esos pilares de lo que vamos a hablar, practicando esas tres cosas, ¿qué nos dice a nosotros como iglesia? ¿Sí? Si nosotros estamos haciendo lo mismo, o podemos practicar lo mismo, o podemos estar en el mismo propósito que ellos y lograr lo mismo, o no tanto lo mismo, porque ellos lograron muchas cosas, o acercarnos a lograr lo que ellos hacen, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? Nos preguntamos en este mundo de los 5 segundos, lo llamo yo, los videos de 5 segundos, porque nadie, ahora muy pocas personas, se sientan a ver un video de 15 minutos, de media hora, y bueno, esto va a ser un desafío. Yo sé que para muchas personas sentarse a ver este capítulo, media hora, y los otros capítulos que van a venir también de 30 minutos, en comparación a toda la información que tiene, bueno, es muy valioso, ¿verdad? Que si el tiempo es muy corto por todo lo que vamos a aprender en esta serie de videos, ¿verdad? ¿Será que en este mundo de dopamina rápida, de buscar rápido, de tener esta información rápido, será que nosotros podemos entrar en esa cultura del libro también y no pararnos solamente en scrollear videos y videos, sino que sumergirnos con paciencia a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? ¿Será que nosotros tenemos la capacidad de poder sumergirnos en la palabra de Dios? ¿Sí? Número uno. Número dos, ¿será que nosotros tenemos la capacidad de alguna manera de poder con paciencia poder transformar la vida de las personas a quienes estamos predicando, o solamente queremos números, queremos bautizar a la gente y bueno, y que después ellos se vayan resolviendo las cosas a su manera, ¿sí? ¿Será que nosotros de alguna manera le damos la dignidad a las mujeres que se merecen dentro de nuestra iglesia? ¿O será que la tenemos fuera, o la tenemos en otro lugar que no se merecen las mujeres? Pues bueno, todo esto, todo lo que vamos a hablar en estos próximos capítulos va a ser bastante interesante, fundamentada en estos tres pilares, hablando de estos grandes autores, grandes historiadores, hablando de estos hermosos libros, sí, hermosos libros, donde vamos a poder estar
reflexionando sobre todo esto, ¿sí? Quiero de alguna manera invitarlos a que nos acompañen, a que me acompañen en este viaje tan maravilloso que vamos a tener a lo largo de todos estos videos, ¿sí? Donde vamos a profundizar y vamos a vernos en el espejo. Es nuestro objetivo, vernos en los espejos de la eclesiología primitiva, ¿sí? Y quiero que te prepares, ¿verdad? Quiero que te prepares para los próximos capítulos. Puedes tener preparado algo para tomar notas, puedes tener preparado para grabar, poder interactuar, ¿sí? Y siempre voy a tener en gran medida o en gran consideración los aportes que ustedes pueden tener, ¿verdad? Las preguntas, las correcciones, porque yo sé que no lo sé todo, que puedo tener errores, ustedes pueden decirme y así de esta manera nos corregimos de uno a otro, ¿verdad que sí? O uno a otro. Vamos a interactuar, quiero que interactúen conmigo, quiero que me escriban, quiero que de alguna manera interactúen con todo el material que voy a dar para poder crecer y de esta manera no solamente quedarnos en estos 3 capítulos, sino que evolucionar y hacer muchos más capítulos, quién sabe, ¿verdad? 1 a la semana o 2 a la semana o 1 al mes, pero creciendo, ¿sí? Creciendo, ustedes me animan a mí a poder estar leyendo más, estudiando más y compartiendo más. Vamos a impactarnos, el próximo capítulo vamos a impactarnos cómo la mutación de los cristianos, cómo esta revolución de los cristianismos pudo impactar tanto al Imperio Romano, estos 3 características, estas 3 columnas de la iglesia primitiva, pudo impactar tanto en ese momento en el imperio más grande del mundo para de alguna manera meterse en las extrañas y llegar a ser la religión del imperio, ¿verdad que sí? Ese imperio que los perseguía, que los maltrataba, que los mataban, siendo una organización o un grupo de personas o una comunidad que era pobre, ¿verdad que sí? Que era minúscula, que no tenía armamento, que no tenía dinero, que no tenía absolutamente. Entonces, quiero invitarlos nuevamente de todo corazón, ¿sí? Estoy poniendo todo mi corazón, todo mi empeño en que esto quede bien, en que pueda darle una información clara, una información precisa y que usted pueda aprender junto conmigo, ¿sí? A cómo el cristianismo primitivo colocó de rodilla a todo un imperio, ¿sí? Que el Señor me los bendiga a todos, que Dios pueda iluminar sus vidas, que Dios pueda iluminar nuestros corazones cada día y podamos seguir creciendo en verdad, seguir creciendo en espiritualidad, seguir practicando todo lo que Dios nos dice y poder seguir creciendo. Dios me lo bendiga y lo esperamos en el próximo capítulo.